Programa 57 del Quimérico Inquilino y hoy toca Producto Nacional, otra película española que nos da una alegría en Netflix, siendo durante algunos días uno de los títulos más vistos en todo el mundo. Por ello, este programa se lo dedicamos a la Inquisición, a las cuotas, a las brujas, a la música folk, al País Vasco, al Sabbat y al aquelarre de Pablo Agüero. Y tengo... es que estoy a punto de hacer la coña y me he dado cuenta que no. Mejor no. Yo estaba a puntito, pero venga, va. Voy a intentar cortarme porque si no este programa va a venir goldo. Si quieres, suéltalo ya. Pues tú, si ahora no quiero. No, vale. Bueno, aquelarre, Pablo Agüero. Hoy estamos... ¡Agüido! Se presenta fuerte hoy esto. No, Sí, pero lo mejor de Mick es... Tú, al contrario de Mick, Víctor, tú te vas creciendo. Pero Mick, si lo suelta, se queda a gusto. Sí, yo ya una vez que la hago me desinflo, ¿sabes? Soy como un globo. Tú no te desinflas, tú te creces. Entonces, a Mick lo que hay es que dejarle. Hay que dejarle que lo suelte y se queda a gusto. A ti hay que controlarte, pararte y que no vaya más. Sí, porque empieza a crecer Sí. y llega un momento que como es los fideos. como la Sí, bomba atómica. además no puedo decir lo de lo que pensaba antes, precisamente por dónde es la programación, claro. No puedes decirlo. No puedes decirlo. Pues oye, yo estoy muy triste de que hayan estrenado aquelarre en Netflix. ¿Por qué motivo? Pues porque yo la pagué en Filming como un gilipollas, ¿sabes? Claro. Fíjate que a mí estuvo a punto de pasarme lo mismo. Es que Estuvo a punto de pasarme tío. lo mismo. O sea, cojo y ahí antes de los Goya, en plan de venga, a tope, voy a pagarlo todo. Y luego van y me lo estrenan todo. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Sabes? Me lo estrenan todo, bueno, gratis, que no es nada gratis, que hay que pagar plata. O sea, además de pagar todas las putas plataformas que hay, o sea, encima pago los suplementos y luego me lo estrenan después. Es que soy de categoría imbécil. O sea, Yo estuve a punto de pasarme, eso ya me ha pasado alguna vez y, joder, la verdad es que no sé, por parte de Filming me parece una estrategia un poco mala, porque al final casi todo el mundo que tiene Filming tiene Netflix, pero vamos, seguro. Es más raro que a lo mejor tengas Filming, pero Netflix es que al final es casi como producto básico. Y que te hagan pagar por una película que la tienes en la tarifa plana de Netflix, es que no entiendo. Pero es bien. que, ya lo han hecho más veces. Sí, eso te iba a decir, que no es la única que a lo mejor que a mí me ha tiene pasado otra vez. Filming peli y a lo mejor la sueltan en Amazon o la sueltan en Movistar o en... No me acuerdo si fue la de Monos o no sé cuál fue también, que estaba en una de pago, en otra estaba dentro de la suscripción y tal. Entonces, no sé, o sea, no es algo único con lo de aquelarre. O sea, ya es... Sí, ya ha pasado más veces. Me ha pasado con alguna más. De haber pagado y decirme luego, yo la he visto en no sé dónde. He dicho, pero está... No sé voy a matar a Mou. Claro, ya me ha empezado a cagar en la puta de Filming un poquito, últimamente. ya me van tocando la moral. Pero bueno. O sea, saludos a Filming. Que son un amigos. Un beso. Son amigos. Patrocinio, Filming, patrocinio, que aquí estamos todo el día hablando de vosotros, ¿eh? Y no viene ni un pavo aquí. Claro, que no. Aquí tiene que entrar dinero de algún lado. Perras. Yo no perras. No creo que sean las formas. No creo que sean las formas pues es llamar perras a Filming. No creo bueno, no, está diciendo que nos den perras. Que no, es que claro, de buenas maneras aquí no entra ni un pavo. Entonces, pues habrá que hacerlo a mal, ¿no? Digo yo. O sea, ¿os vais a suscribir a YouTube o no? ¡Hostias, ya! Bien metido, ¿eh? Claro, coño, es que... Joder, vengo hoy calentito. Vienes calentito, sí. Que, oye, para quienes no nos estén viendo en directo, que son todos menos Mario... estamos grabando en directo hoy desde Twitch. Luego este programa se emitirá el lunes a las 8 en Rec Radio, también en directo. También será en directo este mismo programa y en YouTube y en nuestros canales de podcast. Pero luego me van a poner pis todo el rato porque por palabrotero.
Niños, no digáis esto en casa y lavaos la boca. Ah, no, lavadme a mí con jabón la boca. Voy a decir, lavaos la boca con jabón. Encima. Es que de eso quería hablar, de pis. Que ¿Y de caca? cómo lo hacemos para los pises. Porque, claro, normalmente paramos cada 25 minutos. Bueno, podría ser una buena fórmula también. Cada 25 minutos más o menos paramos y hacemos ronda de baño, si queréis. Y nos quedamos con la gente que esté en el chat charlando de cosas y luego volvemos otra vez a arrancar el programa. O no, ¿y por qué? ¿Por qué no nos la jugamos? Y vamos ahí a tope o no. No. Pero yo hay algo- Nos ponemos un Yo hay orinal, algo nos que no ponemos un entiendo. orinal aquí debajo. Claro, si hay algo que no entiendo, si no se ve la parte de abajo, Claro. es súper sencillo. Pero se escucha, Claro. se escucha. Y lo bonito ¿no? que es una SMR de pis. Un SMR de pis. A ver, Yo, Radio Verité, Claro. yo opto por miccionar y yo defecar os proponía otra cosa que se me acaba de ocurrir. Y es en que directo. en cada bloque uno vaya a hacer pis. Pero lo echamos a piedra, papel o tijera. ¿Quién va? Mira, a Mario lo de hacerlo en directo parece que le mola. la Pero idea. no le preguntes a Mario. Es Bueno, que pero joder, es que claro, o sea, aquí si hacemos esto en Twitch y en directo será para que la gente opine. Si no, pues no, lo hacemos de otra manera, como antes y ya está. bueno. ¿Qué programita es que- se te viene, eh? Diría que el público opinase, pero es que es Mario y no me niego. Mario solo quiere pis. Y ya está. ASMR de pipí quiere. Y Víctor también está comentando en... Yo Es más, no. yo voy a beber todo el rato para mear más. Vale, venga, vale. ¿Vale? Adelante, Lo que adelante. pasa es que se me está acabando el agua. Y Pero eso se puede me hacer tendré en que mierdas, levantar, me tendré que levantar y si me levanto por más agua, pues ya de paso meo. Oh, nos Pero en comentan mierdas por ahí nuestras, que... se alguien puede nos hacer comenta en- que orinal. Orinal. Se puede hacer en sí, mierdas nuestras. R. Los do- Bayer, yo decía que orinal, o sea, o una palangana, nos ponemos una palangana aquí debajo, en plan a lo Camilo José Cela. Va a salir un poco raro el programa hoy, ¿no? Sí, Claro, sí. Pero Es que- oye, y un mierdas es que- nuestras en el que solo bebamos agua y pierda el que antes se tenga que ir a mear. O sea, Mierdas nuestras, que cuidado, solo bebamos- cuidado, que porque solo eso- bebamos mierda, ¿sabes? Directamente. Es que te plantas en el juego de la galleta en un momento y no queremos eso. Así que no queremos eso. No, hombre, no. Hasta ahí tampoco. Yo, pis y caca. Pis y caca, bien. Caca, culo, pedo, pis. Eso bien. Bueno, ¿Eh? hecho ya el preámbulo del programa, vamos a arrancar, yo creo, ¿no? Ya, es que no tendría que haber sacado yo O el no. tema del pis, y es que la culpa Yo qué sé. O sea, pues vamos a hablar de brujas, que tampoco. Vamos a hablar de brujas, si os parece. A mí me parece... Venga, vale, venga. Tonto. Lo que Ok. tú quieras, rey, venga, anda. País Vasco, 1609. Los hombres de la región se han ido a la mar. Ana participa en una fiesta en el bosque con otras chicas de la aldea. El juez Rostegui, encomendado por el rey para purificar la región, las arresta y acusa de brujería. Decide hacer lo mismo para que confiesen lo que sabe sobre el aquelarre, sobre el sabbat, una ceremonia mágica durante la cual supuestamente el diablo inicia a sus servidoras y se aparea con ellas. Lo que nadie se esperaba es que en el siglo XVII ya existiera la Isla de las Tentaciones. Escuchamos el tráiler. Aquelarre, escuchábamos el tráiler para quienes nos estén escuchando en el podcast y en la radio. Aquí en Twitch no lo escuchamos. Aquí en Twitch decimos tonterías, pero muy gordas. Quienes quieran, es que hay que ver las dos cosas para estar al día. Aquelarre, ¿por qué merece la pena ver a Aquelarre? Por ejemplo, Mick. Que siempre empieza Víctor. Vic. Siempre empieza Vic. ¿Por qué merece la pena? Bueno, pues yo hoy estoy muy espeso, por eso digo tantas tonterías, porque es como que estoy saliendo al paso. Para ganar tiempo. Claro, para ganar tiempo. ¿Por qué merece la pena? Pues yo qué sé, pues porque le han dado Goyas, ya está. No es mala respuesta tampoco. No te lo esperabas eso tampoco, hoy. Venga, pues ahora, te toca, Víctor. Lanzando. Vaya programa. Iba a decir porque no sé si le han dado feroz o no, algún feroz o no, pero digo ya por Sí. ir No, tirando de no. premios. Nominaciones, Feroz tiene 6 nominaciones. Pues porque ha sido nominado a los feroz.
Vale. No. No, venga, va. A ver, ¿quieres seguir? O sea, sigue tú, Mick, que tenías. No, tú- ya no quiero. Venga, arrancad. A ver, ¿por qué merece la pena ver Aquelarre? A ver. Es que nos estamos metiendo todo el rato en películas que al principio hay que decir lo mismo, que es con el tema. Aunque yo creo que tiene un público mayor a otras pelis de las que hemos hablado aquí, por cómo está contada y tal. Vuelve a parecerme una peli que a lo mejor no es para todos los públicos. Yo creo que si te mola el tema, es una peli que te. Joder, que te causa una buena sensación. Y luego, tal y como está contada, con el tema de la. Que ayer lo hablaba con Mick también y todo eso. Con el tema bueno, porque para mí Las Niñas había sido algo muy, 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 muy bueno. Y cuando vi Aquelarre, la verdad es que me quedé bastante fascinado con la peli, con la foto, con la forma de contarla, con ellas también, con todo. Luego ya nos metemos en detalles. Pero me parece una peli muy. Que lo narra muy bien, ¿no? Que narra muy bien lo que parece que quiere contar. Y si te mola el tema de la brujería y sobre todo, más que de la brujería como tal, de la parte inquisitoria, ¿no? Contra la brujería, creo que es una peli que es bastante interesante. Tú, Mick, Pues si le han dado 5 Goyas, pues será que es buena, ¿no? Por algo será. No, digo yo. No, a ver, a mí la verdad es que me gustó mucho. Es una película que merece mucho la pena, pues bueno, pues por varios motivos. Entre ellos, como bien ha dicho Víctor, la fotografía. Es una película muy bonita de ver. Que bueno, pues no estamos a lo mejor tan acostumbrados a ver en este país mediocre. No, bueno, a ver, a nivel de interpretación. Es una película fantástica, o sea, Ha tenido que venir un argentino para hacer una película buena española. Están muy bien todas. O sea, las chicas están geniales. O sea, Amaya Averasturi es una maravilla de actriz. O sea, en general, bueno, o sea, el reparto además es como que hay otras 2 actrices también que están en Anne, por cierto. Anne, la propia que hace de Anne y la otra chica que es que, joder, como tienen nombres también raros. Venga, atrévete. Ahora mismo no sé cuál es cuál. No, bueno, creo que, joder, pues es como una retrospectiva a eso, a la brujería, ¿no? A los aquelarres y como una oda también al feminismo, ¿no? Es un alegato feminista, en cierta medida. Y lo que hablaba ayer con Víctor, que, joder, pues que eso lo dirija un tío no me parece bien, ¿sabes? Así. Hay algo ahí. Me parece un debate interesante, la verdad. Hay algo ahí que parece como que está pidiendo perdón o algo, ¿sabes? Como, bueno, pues vale. Yo, después de la conversación que tuvimos ayer, es verdad que le das que es un debate, ¿no? El tema del blanqueamiento, ¿no? De las películas, de que mucha parte también, hay una parte de historia, por ejemplo, de cine, que es blanqueamiento contra la esclavitud y contra la movida del racismo y todo eso. Y ahora es como un movimiento más hacia el feminismo desde el punto de vista de los tíos, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me acerca de cierta forma al acercamiento que tiene Roger Eggers a la bruja. Por el tema de la feminidad. Robert, ¿no? ¿No he dicho Robert? Has dicho Roger. Roger, bueno, Robert. ¿Quién mató a Roger a Robert Eggers. Pero que tiene un acercamiento a esa parte femenina. Yo creo que la de Eggers es de otra forma. O sea, absolutamente de otra forma. Dice Mario que a él le aburrió de manera supina. No, esto es. Mario ha encontrado una crítica en Google que dice: pues dirán que es buenísima, a mí me aburrió de manera supina, no me gustó nada y no la recomiendo. Pero claro, no soy un cultureta que ve cine sirio en versión original, soy un tío normal y corriente con gustos sencillos. En realidad, pues si por eso no te ha gustado, por eso te ha gustado, gilipollas, porque eres un tío sencillo. No, bueno, puedo llegar a entender que a la gente no le guste este tipo de películas, pero tampoco me parece como algo ultra cultureta, ¿eh? Y encima estaba también en Movistar gratis, me cago en la leche. Sí, claro. Esto es increíble. No, a ver, o sea, a mí la película me ha molado mucho, ¿eh? O sea, me gusta mucho y creo que es una gran peli. Lo que pasa es que ya digo, o sea, hoy estoy como muy espeso y he elegido el rol de venir a destruir el programa y es lo que va a pasar, ¿sabes?
Eso es así. Bueno, a mí, no, a mí me parece una buena película, me parece interesante lo que comentabais de este blanqueamiento. Yo la verdad es que ni me lo había planteado porque en un primer momento pensaba que era una película dirigida por una mujer, antes de saber nada. Y con lo cual también creo que eso es positivo, ¿no? El que te da igual si ha sido un hombre, si ha sido una mujer. Y por otro lado, no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con vosotros, porque este es un proyecto que, o un poco con la idea del blanqueamiento, porque este es un proyecto que nace hace 10 años. Nació antes de todo el movimiento Me Too. Y además tuvo muchos problemas para producirse porque, bueno, el propio Agüero intentaba explicarle a los productores que realmente esto es una película bastante actual, ¿no? Y que se podía hablar de muchas cosas que estaban teniendo reflejo en la actualidad. Ahora lo estamos viendo, ¿no? Con el tema del feminismo años después, 10 años después. Con lo cual, yo creo que más que un blanqueamiento es porque realmente le interesaba. Por eso es de hace 10 años. Si hubiese sido una idea de ahora, a lo mejor sí que lo vería desde ese punto de vista. Mi impresión al final es que el personaje, no me acuerdo, el actor, Venga, a ver si lo dices bien. Rostegui, de Alex Brendemul. Brendemul. Es que es que es Brendemul. Se cayó. Pues nada. ¿Qué contabas? Nada, o sea, el tema, o sea, yo creo que es algo al que darle vuelta, pero yo creo que ese personaje al final es como por eso creo que la peli al final trabaja muy por detrás esa parte inquisitoria de el poder del género masculino en las esferas y en muchos sitios, sobre el que expone ciertas cosas a la parte de abajo, desde la masculinidad a lo femenino. Y yo creo que por ahí está lo que yo creo que puede ser honesto, ¿no? De la película, cuando hablamos en ese sentido de blanqueo, ¿eh? O sea, más en ese sentido. Porque lo otro, la otra parte y la parte de las chicas está narrada desde el acercamiento más que a la feminidad, a la naturaleza y a ciertos aspectos más casi wiccanos, ¿no? Más de la bruja con esa parte de naturaleza. Entonces yo... Bueno, más a algo pagano en general, ¿no? O sea, algo pues, como una cultura pagana... Y pues, o sea, porque al final la Wicca es brujería. O sea, la Wicca tiene que ver con la brujería. Sí, bueno, es verdad que es muy pagano en ese sentido. También hay muchas referencias a lo judío, ¿no? El propio Sabbat, al final. Sí. Es verdad que el Sabbat es una cosa es el Sabbat judío y otra cosa es el Sabbat al que ellos se refieren, pero tiene mucho que ver con... El Black Sabbath. tiene mucho que ver con ello al final, ¿no? Viene de lo mismo. Bueno, a mí hay una cosa que me interesa especialmente en la película. O sea, me voy a poner serio ya, voy a intentarlo, que os estoy dando en la tarde. Hay algo que me interesa mucho y es que al final, porque esto, claro, o sea, no son brujas, son unas chavalas, que además está como retratado un poco desde este punto de vista, incluso naif, ¿no? De unas crías, pues son crías que están jugando, ¿no? Y que están haciendo pues sus cosas naturales, pero es que llega un punto que, como está contada, te llegas a plantear incluso, ¿no? En plan de, pero a ver, ¿pues son brujas o no son brujas? Porque al final juega un poco eso, ¿no? En el fondo sabes que no lo son, simplemente son unas chicas, unas crías, pero como está retratado y ciertas cosas que empiezan a hacer a nivel, pues eso, ciertas canciones, no por la letra, sino por cómo suenan o ciertos gestos, ciertos movimientos, llega un momento que dices... Oye, pero a lo mejor sí que son algo brujas. Y pues luego llega ese ritual al final, ¿no? Llega ese aquelarre, ese sabaz, entre comillas, o como lo quieras llamar. Y llega un momento que dices, hostia, pero si joder, pues esta niña se mueve como si fuera, no sé, pues si estuviera poseída, ¿no? La pequeñaja, la más pequeñita de todas, ¿no? Y se empieza ahí a contorsionar y casi manierista, ¿no? Ahí en plan como... Y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Empiezan a tocar una música, a tocar tal. Y llega un momento y dices, hostia, pues que este ritual podría ser perfectamente un aquelarre de verdad, ¿no? Yo creo que se pueden plantear dos dudas. Yo lo entiendo y yo creo que la peli...
creo que lo juega muy bien, precisamente ese aspecto de en algunos momentos casi poner el punto de vista del personaje de él, ¿no? De que el espectador esté en ese personaje entre medias de qué son o si uno tiene razón o no. Luego yo creo que al final, por cómo ellas se defienden del tema de lo de la brujería, pues yo creo que por ahí ¿no? Y sobre todo porque muchas de las cosas que se decía en su momento es que depende de cómo, sobre todo con el tema de con el tema de la brujería, por cómo se hacían las cosas para descubrir si eran brujas o no eran brujas o demás, había personas que directamente decían que sí, ¿no? Accedían a serlo ya por cómo las torturaban o al final denunciaban a vecinas o denunciaban lo que sea por las formas para llegar a descubrirlas, bueno, a decirles que eran brujas. Y yo creo que parte del encanto es que yo creo que la brujería siempre se ha basado, como al final está muy vinculada a la religión, con el tema del desconocimiento, ¿no? De esa parte del paganismo que al final tan alejado de la normalidad de lo que sería una religión mayoritaria, pues se acercan a ritos que son como desconocidos y al final al verlos como diferentes ya directamente se vincula a algo que es el demonio, ¿no? Y todo esto que se juega tanto y de hecho hay momentos de lo de se ha reído, apúntalo, se ha reído de una forma blasfema o no sé, no me acuerdo cómo era la frase. Entonces yo creo que la peli juega mucho a esa parte, ¿no? A verlo de una forma como una barrera muy fuerte a algo que desconoces. De hecho, ellos están persiguiendo todo el rato saber cómo es, ¿no? Que luego podemos hablar del deseo también de la gente cercana a una religión para ver todo lo que hay alrededor, ¿no? Que también hay una parte de morbo, deseo en mucha gente de altas esferas. Y yo creo que la peli lo refleja muy bien y retrata muy bien esa parte. Tanto el punto de vista, por lo que dices, y cuando se acerca hacia el final más aún. Y la otra parte religiosa de desconocimiento y de denuncia ante lo desconocido. Entonces yo creo que ahí juega muy bien el papel, la peli de ir, bueno, dándole ese rumbo al espectador. Además, creo que hay una parte en eso que es interesante, ¿no? Porque como nadie ha visto un aquelarre, nadie sabe cómo es un aquelarre y sin embargo tú te puedes llegar a imaginar que un aquelarre es así. Realmente, claro, están haciendo algo bajo los efectos de, bueno, en parte de la infancia, ¿no? Y de que son crías y que están jugando. Y luego, por otra parte, también el miedo, ¿no? Están bajo los efectos del miedo. Y en un contexto así un poco, pues con fuego en el bosque, tal, tú ya en tu cabeza piensas, hostia, pueden ser brujas. Sin saber siquiera cómo es un aquelarre. Simplemente ya te estás sugestionando tú a ti mismo, ¿no? De que... Lo más parecido, o sea, pues al final están, pues eso, como haciendo una especie de rito pagano, una especie de blot o algo así, ¿sabes? Que bueno, pues tú en tu cabeza un aquelarre pues sería lo más parecido a eso, a alguna celebración pagana en la que pues hubiera fuego, música, algún tipo de danza y tal. Y bueno, al final pues todos hemos visto el gran cabrón de Goya, ¿no? Que bueno, pues al final que un aquelarre pues son muchas mujeres bailando con una figura de Baphomet, ¿no? Una cabra en medio y tal. Y dirá, bueno, pues mira, se ha aparecido Satanás, ¿no? Se ha aparecido Satán, el diablo, ¿no? Un poco eso. Pero a la hora de, por ejemplo, de contarse y de montarse la película, por ejemplo, cuando ella le cuenta, le empieza a contar ya la historia para intentar ganar tiempo, ¿no? Hasta esa luna llena de la que hablan, en la que volverían los pescadores y toda esta parte, hay un montaje cuando dicen que transformó a las amigas y a las chicas, que es un montaje muy claro de que no las ha transformado, ¿sabes? De que yo creo que, por ejemplo, en ese momento te cuentan muy claramente y eso es muy curioso que luego sigas teniendo esa duda al final, al momento, sobre todo el plano final, con ese desfiladero y tal, y ese barranco. Pero por ejemplo, en ese montaje lo deja muy claro. Cuando dice la convertía a una en burro, a otra en cabra y tal, aparecen ellas al lado. O sea que al final está claro que el punto de vista es con ella. Desde el punto de vista, te estoy contando al personaje de él, le estoy contando esta historia para ganar tiempo y el espectador está siendo cómplice de esa mentira, ¿no? Porque el montaje te está llevando a eso.
el montaje y la puesta en escena, porque al final vemos a esos personajes. ¿Sabes? No solo si se retratase de otra forma, se retrataría, por ejemplo, solo al burro, ¿no? No enseñarían al personaje, o a la cabra, o a lo mejor estaría montado de otra forma. Entonces yo creo que ahí juegan muy bien para hacer un poco al público esa comparsa, ¿no? Estamos de tu lado y vamos a contar, ¿no? Y vamos a hacer que se crea esta historia para ganar tiempo y para llegar a ese aquelarre. Yo creo que por ahí está un parte claro, lo deja un parte claro ahí. Hay una cosa bueno, os quería hacer una pregunta que el otro día me gustó cuando estuvimos con Arkham hablando de WandaVision, que les preguntaba qué se podía ver o qué se podía leer para acercarnos al universo de WandaVision, y yo a partir de ahora os voy a preguntar eso también, qué otras cosas se pueden ver un poco para entender mejor aquelarre, o qué películas relacionadas con brujas podrían ser interesantes. Por eso también hemos estado preparando hoy algunas películas que me comentabais que podían ser interesantes. Y bueno, en el sentido que lo estás contando, Víctor, sobre todo desde el punto de vista de ella, a mí uno de los referentes que me parece muy interesante es Sherezade, ¿no? Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. Que al final creo que de una forma, bueno, pues casi anecdótica, porque tampoco es lo más importante de aquelarre, tampoco aparece tanto en la historia esa trama, sino que es más hacia la segunda parte de la película, ¿no? De cómo Ana intenta engatusar a este juez. Pero sí que me parece como muy claro, ¿no? Que está intentando ganar tiempo para salvar su vida, un poco pues como Sherezade, ¿no? Contando además historias, que es algo que también hace este mismo personaje, que cuenta muchas historias y que tiene como un mundo muy rico, ¿no? De fantasía interior, y todas le están diciendo continuamente, bueno, es que si alguien pudiese estar hablando durante horas y días, serías tú, ¿no? Y incluso al principio, al inicio de la película, hay un momento en el que no sé qué está contando, que le preguntan, pero tú cuántas tonterías puedes decir al día, ¿no? O algo así, ¿no? Y se ríen. Porque es un personaje que cuenta cuentos, ¿no? Y me parece que, bueno, como referente era interesante. Y ya os traslado la pregunta, ¿qué otras películas podríamos ver relacionadas con aquelarre que se os ocurran? Bueno, o sea, a ver, yo os comentaba salvando un poco las distancias, pero es que me recordó en cierta manera a Los demonios de Ken Russell, que no es exactamente, o sea, es más como un tema de posesiones y son como monjas poseídas, pero al final es como que pues también las encarcelan y tal, y son como monjas de clausura, y bueno, hay al final un cura que, bueno, pues como una especie de cura un poco extraño, ¿no? Y atípico, además es un cura como que se acuesta con mujeres y tal, y bueno, pues tenía algo, porque había algo, pues eso, de esa brujería, algo de pues, gente a la que iban a quemar en la hoguera, entonces, bueno, está basado en hechos reales, que es una adaptación de Huxley, de un escrito de Huxley. No sé, bueno, no sé, a mí me recordó por algunos motivos. Pero bueno, o sea, yo creo que así a nivel de referente más claro, hablaba también Víctor hace un momento de Robert Eggers, ¿no? Y pues sería The Witch, ¿no? La bruja. Tenemos directamente ese aquelarre, ¿no? Al final, de una manera explícita, ¿no? Y bueno, yo creo que algo tiene también, ¿no? Sobre todo además a nivel de época, ¿no? Pues algo hay. Es verdad que las dos pelis están, bueno, como de la bruja hemos hablado un montón además, que las dos pelis están muy diferentemente retratadas, ¿no? Hay una realización... Sí. La bruja es una película más... que marca más las distancias, ¿no? O sea, marca las distancias de cierta forma con el personaje, deja ese espacio definido de entre el bosque y donde están ellos. Hablo de la parte de la bruja. Y toda esa distancia, ¿no? Ese miedo que hay, pero es verdad que, por ejemplo, ahí los tiranos, por decirlo de alguna forma, serían los padres, ¿no? Que serían esos personajes que no dejan crecer a esa niña, y en este caso tendríamos
algo, que es que, claro, es que está basado tanto en hechos reales que es algo que ha sido prácticamente un genocidio, ¿no? Fue un genocidio masivo, el tema de la quema de brujas y la caza de brujas. Entonces, por ahí es verdad que la bruja, creo que la peli es un poquito más difícil de entrar que esta. Creo que la bruja juega en otro tipo de comunicación y tal, que la hace más difícil, yo creo, para el espectador. Y esta es, fíjate, que a nivel de realización a mí me hacía gracia porque veía como zonas cercanas al Árbol de la Vida de Terrence Malick, por cómo está realizada a la hora de elegir angulares y a la hora de elegir ese contrato entre los personajes y la naturaleza en el que están muy unidos, ¿no? Y me parecía muy curioso por esa parte. Luego hablamos aquí, por ejemplo, de Veneno para las hadas, que lo has comentado tú, Mike, en WhatsApp, que a mí cuando hablamos de esas pelis, a mí fue la que más me gustó. La Veneno para las hadas, que ahí hablamos de unas niñas, ¿no? Al final también que están como... además yo creo que se parecen mucho en ese juego que hay por detrás, ¿no? En ese juego de niños que hay por detrás de descubrir un poco la parte de fantasía, ¿no? De cuento de la vida y alejarse de la parte adulta, que yo creo que es donde juega muy bien también esta peli, que es donde a lo mejor puede haber esa unión, ¿vale? Esa barrera. Además en esta peli se referencia mucho con la parte de la anciana que luego aparece y tiene cierta presencia, y yo creo que está ese juego de niñas, de feminidad, de todo ese juego, ¿no? Que hay en la película, y que ahí es la diferencia, ¿no? También en La Bruja tenemos solo un personaje también, de la niña. Tenemos al resto de la familia, pero es un personaje muy central. Y en este tenemos ese grupo de niñas que tienen conversaciones casi ¿no? De muy privadas, ¿no? Que entramos en conversaciones casi privadas de personajes femeninos. A mí personalmente, con The Witch, aunque entiendo que, claro, a ver, es que hablan de brujas, con lo cual es fácil enseguida buscarle como ciertas referencias. A mí es que The Witch no me recuerda tanto, porque además The Witch sí que se acerca más a la parte fantástica, creo que Aquelarre. Una de las cosas que a mí más me interesan es que habla de las brujas sin que haya brujas. Habla de realmente lo que podría ser un proceso... Bueno, voy a aceptar que no existen las brujas, pero me parece que es como más realista en ese sentido, y me cuesta verle el parecido con The Witch por eso, porque me parece un salto importante. Parece una peli folclórica esta, más que de folclórica en el sentido de acercamiento a una zona que nosotros también queremos descubrir, ¿no? Que ahí está descubierto. Y nos acercamos casi como los personajes inquisidores, ¿no? De acercarnos a ver qué es. Uno es desde el punto de vista de lo que decía antes, ¿no? De tener ganas de saber, de esa parte del deseo, de esa parte morbosa de todo ese juego. Y quizás es una peli más folclórica que fantástica. Sí, de cierta forma. Sí, totalmente. Además, eso, un folclore tradicional, ¿no? Pagano, en este caso, pues eso, de lo que era Euskal Herria y esa cultura euskaldun de antaño, ¿no? Medieval y demás. Pero a ti, ¿a qué te recordaría a lo mejor más, Sergio? ¿A Jóvenes y Brujas, por ejemplo? ¿A The Craft? Porque lo digo en función de adolescentes un poco pues con sus cosas, ¿no? En plan de cosas mías, como se suele decir, con sus secretos, sus conversaciones privadas, ¿no? Lo que dice un poco Víctor, y a lo mejor pues eso, que Jóvenes y Brujas tampoco es que fuera ninguna obra maestra, ¿no? Pero bueno, que en su momento... Bueno, Jóvenes y Brujas se ha considerado ahí peli de estas que mucha gente la tiene de culto. Sí, por eso, de que de Craft era como esa peli, ¿no? Que hay mucha gente que la tiene muy muy marcada, sí. Pedestal también. Joder, pues también marca una generación, ¿no? Que luego hubo un remake, me parece, ¿no? Hace de este año pasado, no sé. A mí fíjate que hay una parte de la peli que, joder, pero salvando las edades, más que las distancias como peli, incluso a esa parte cercana que tiene, joder, las niñas. O sea, de meternos en un grupo de personas, ¿no? Y escucharles. O sea, me refiero desde ese punto de vista, sobre todo por cómo está tratada parte de la peli, por cercanía, por planos cortos, por esa parte emocional
con la que se busca a la hora de realizar. Sí, bueno, además que las niñas y Aquelarre hayan surgido en el mismo tiempo, enseguida también, claro, es casi inevitable irte a ella. Yo ayer vi una película que no había visto y es Dies Irae. Dies Irae. Sí, que sí que me recuerda un poco más, porque también aquí desaparece la parte más fantástica, ¿no? Al final, pues es un proceso sin más, y además es un proceso también muy crítico, porque esta película es del 48. A mí personalmente no es que me haya gustado mucho, aunque para la gran mayoría es una obra maestra. A mí me ha parecido un poco como... Bueno, a ver, es que claro, para ver a Dreyer hoy hay que echarle un rato también. Sí, pero como estudio me parece interesante la película, ¿no? Un poco más por estudiar estas películas, ¿no? Por entenderlas, por ver el cine de ahora, de que vive. Y en ese sentido sí que me parece interesante. Como para divertirme, pues no me parece lo más divertido esta película. Sí. Bueno, yo que sé, ahora que mencionas a Dreyer, tienes ahí también la pasión de Juana de Arco, que al final Juana de Arco la queman por bruja, o sea que... sí, mira... Pues, en la hoguera por brujería. La de Luc Besson, o sea, la película de Luc Besson o... No, bueno, en este caso la de Dreyer, pero bueno, o sea, Juana de Arco, vale. O sea, la historia de Juana de Arco, eso es historia y eso está ahí, y a Juana de Arco la queman por bruja. Entonces, pero que bueno, que Dreyer, de hecho, o sea, las grandes obras de Dreyer son Dies Irae, anterior, Vampir, que un clásico, que es La bruja vampiro, que también tiene en cierta medida parte de brujería, y luego tienes pues La pasión de Juana de Arco, que es como, bueno, o sea, también otra obra maestra, ¿sabes? Clasicazo. O sea, con unos clásicos, claro. Son como las tres cumbres de Dreyer. Yo Dies Irae no la había visto. Y bueno, sí que me parece interesante desde ese aspecto, ¿no? De tratarlo de un modo naturalista, y además en la película, como decías, del año 48, y hace una crítica también al ascenso del nazismo de algún modo, ¿no? También el esconder lo que eres, cómo al final las autoridades hacen lo que les da la gana con toda la hipocresía del mundo. Sí. Y en ese sentido me recuerda mucho también a Aquelarre, ¿no? A cómo la autoridad, es que incluso, bueno, al inicio del programa lo he comentado, que me parece una de las cosas más brillantes del discurso de la Inquisición en esta película, ¿no? Y son las cuotas. Las cuotas de, bueno, es que nos han pedido que acabemos con X mujeres, así que, pues mira, con estas cubrimos el cupo y nos podemos ir para casa, que ya estamos cansados y llevamos muchos días fuera de nuestro hogar. Y en ese sentido me parece muy guay, porque, y además, mira, en tronco no lo había pensado, pero no sé si tiene alguna relación incluso con una crítica precisamente a las cuotas de mujeres, que muchas veces en lo típico, ¿no? De pues tiene que haber paridad, entonces metemos a X mujeres para estar en el 50%, ¿no? Y bueno, pues en algunos casos a lo mejor es interesante, en otros no, pero desde luego está abierto a la crítica, ¿no? Y a oye, esto puede ser un poco perverso, ¿no? Entonces, incluso como es verdad que esta película, bueno, al final están cargándose a mujeres que siempre serían nunca serían culpables, básicamente porque no existen las brujas o porque estamos en un terreno en el que no existen, ¿no? Pero bueno, me parece, no sé, interesante desde ese punto de vista también, ¿no? La crítica que se hace a la sociedad en la que vivimos. Eso de todas formas era fuerte, porque, o sea, había mujeres que eran, vamos, básicamente las mataban, y las formas de hacerlo, como la parte de ahogarlas, por si se sumergían o no, cosas así, claro, y había muchas mujeres que morían directamente, fueran o no. De hecho, si morían era porque no lo eran, y si no se las mataba. O sea, es que hay muchas formas y mucha parte de eso que era lamentable. Y sobre todo... desde luego el proceso y cómo está retratado el proceso de cómo sería, ¿no? Los juicios. Lo que tuvieron que vivir, y los juicios frente a esa
pues eso, o a esos jueces o inquisidores o lo que fuera, es muy interesante, pues llega incluso casi como al crimen de Cuenca, ¿no? Cosas de este estilo, o de las torturas de la Inquisición, ¿no? Y cosas... Es que no es muy distinto al final, ¿no? Claro, no, por eso. Es verdad que, o sea, en España no se quemó ni se mató a tantas mujeres por brujería como la gente se cree, ¿eh? No, era Centro Europa, sobre todo sí. fue Centro Europa. O sea, aquí no sé si fueron 30 y algo, que joder, lo digo así como solo fue, porque ya es, ¿eh? Pero que parece que hay mucha gente que piensa que fue un genocidio masivo y incluso la Inquisición española también se cree, hay como mucha más leyenda negra luego realmente de lo que fue realmente, ¿no? De lo que fue de verdad. Y hombre, pues sí que mataron la Inquisición a bastante gente y a bastantes mujeres. Pero sí, en Centro Europa, pues yo que sé, en Francia, en Alemania, fue muchísimo mayor, ¿no? Vamos, o sea, con una distancia tremenda. De hecho, yo que sé, en la Inquisición, no sé si en Europa, pues en Francia fue con 4.000 o algo así. O sea, en toda Europa a lo mejor fueron 40.000. O sea, lo estoy diciendo como muy así a cholón y a cascoporro. En su día, o sea, en su día le di caña al tema, porque no sé, me interesó y también, no a raíz de esto, sino hace el año pasado. Estuve ahí dándole caña a las cifras de la Inquisición reales y pues al final la famosa es la Inquisición española, porque nos cargaron como el muerto, no sé muy bien por qué, pero realmente la más destructiva fue, aparte que surge en Francia, ¿eh? O sea, es como nos la metieron aquí y tal, y pues surgió en Francia. Y los franceses. Los franceses siempre... Por eso cuando la gente de todas formas dice lo de que la historia es la historia y los hechos son los hechos y hay que creer en la historia, dices, cuidado que la historia es de la que lo cuentan. Cuidado muchas veces con eso. Porque, sí, ojo, también hablar de cifras de aquellos momentos, es verdad que se conservan muchos documentos, ¿no? Pero a saber, ¿no? Pero sí que, bueno, sí, al final se utilizaban a las mujeres como brujas en aquel momento para cargarte a la prima de tu vecino porque tu vecino te había quitado 2 metros de linde. Sí, te venía bien. Claro, te venía bien y ya está, porque te habías enfadado con no sé quién. Después lo vimos aquí en España, ¿no? En la guerra civil, al final era un poco eso, nos guste o no. Eran primos, hermanos, vecinos que en una buena parte se mataban entre ellos, ya no tanto por ideología, sino por ese terreno es mío y ya aprovecho y te mato y me meto en el bando de unos o de otros para ajustar cuentas. En el caso del nazismo, sí, obviamente los que están arriba tienen otros objetivos, ¿no? Pero los peones al final acaban utilizándolo como... Les estás dando un arma al final para acabar con el que tienes al lado. Es un poco peligroso en ese sentido. Que, por cierto, una de las cosas que me llama la atención también, ¿no? De esta película y de críticas, antes que Mario nos rescataba una que había leído por ahí, es gente que se queja porque la película, como película de terror, no funciona demasiado bien. Bueno, es que, a ver, es que ya estamos con las expectativas de la gente. Bueno, ni siquiera expectativas, es que no es una película de terror. Es que no es una película de terror. Es que como musical tampoco funciona demasiado bien, porque no es un musical. Bueno, aunque tiene algo, porque hay mejor de musical que sí, como peli de terror. Joder, hay incluso en algún momento hasta un tableau vivant, ¿no? En plan de todas ahí colocadas cantando una canción, cada una en su sitio, plano fijo ahí, o sea, como, ojo que igual es más musical que terror. Sí, y la verdad es que lo hemos comentado antes de empezar el programa, que la música es brutal. De hecho, bueno, no por nada uno de los Goya que tiene la película, si no me equivoco, es de la música original de Arantzazu Calleja y de Maite Arroita Jauregui. Eso es japonés. Sí. Sí, una de mejor música original se lo llevaron por esta película y la música es que es tremenda. Sí, es una de las mejores cosas de la peli. Sí. Desde luego. Por supuesto, tiene muchas cosas interesantes. Otra de las cosas que también tenía aquí apuntadas es los personajes, que a mí los 2 personajes principales me parece que funcionan bien, pero los otros
me resulta un poco como que al final se empiezan a diluir enseguida, no terminan de explotarse. Y quizá es uno de los peros que le pongo a la película, que tampoco es que me moleste demasiado, pero sí que por ahí flojea un poco. A mí me hubiera gustado que hubieran explotado más al cura, macho. De verdad. O sea, el personaje del cura está ahí como Pero tú es que eres muy anticlerical, entonces todo lo que sea explotar curas te parece bien. ¡Guay! Maravilla, hay que quemar iglesias a tope. No, pero joder, la verdad es que podrían haber explotado mucho más al cura, ¿no? Creo. El personaje del cura es un mero observador. O sea, al final es como un mero observador. Sí, está ahí, yo que sé, ahí, bueno... Yo creo que en algún momento, ¿no? Con ella, que no sabes muy bien si se lo quiere creer, si quiere protegerla o no, se queda ahí un poco ahí en medio. A ver, a mí también me pasa con la película, que ya digo que me ha gustado y tal, aparte que a mí el tema me interesa un montón, ¿no? Y todo lo que sea paganismo, brujería y bueno, o sea, ya sabéis que me gusta mucho, ¿no? Pero es que el guión es tan sencillote, ¿no? Y tan simplón y así que es como... Pues que tampoco... Bueno, no sé. Tampoco le pedía que fuera un guión de los Coen ni no de Scorsese, ¿no? Pero bueno... Hay una crítica que he leído y que quizás sí que estoy un poco de acuerdo con respecto a lo que tú dices, además, y es que es una película para verla una vez. Sí, no la volvería. Que la vas a disfrutar. Pero, o sea, verla una vez y disfrutarla, ¿eh? Que la vas a disfrutar. Sí, ojo, que es lo que yo es lo que os he dicho antes, que es una película que me ha gustado y que creo que tiene cosas muy, muy interesantes y cosas que merecen mucho la pena. O sea, por ejemplo, a nivel los exteriores que hay, que tampoco son muchos y tal, pero pues, una película muy bonita de ver. O sea, una fotografía está muy bien. Y, un punto incluso preciosista. Sí, pero llega a ser preciosista. Sobre todo me refería a que es una película de ver solamente una vez porque luego cuando terminas, con esa sencillez que tiene, te quedas como un poco, pues no saco demasiadas reflexiones como para verla unas... Claro. Entonces, es verdad que... Como ver el proceso, ver ese proceso y ver la situación y ver tal, y ver cómo actúan ellas ante ese proceso que les ha venido impuesto, por desgracia, cómo se lo toman, que yo creo como que lo enfocan de puta madre para que tienen montada encima. De hecho, es como que se lo toman como, bueno, como muy casi a cachondeo, ¿no? Pues como... algunos puntos que es como, hostia, tío, o sea, tenéis un marrón bastante gordo, no sé si no sois... es por nada. Claro, no sé si sois del todo conscientes de la que se os va a ir encima. No sé, eso quizá también está tratado... No llega extraño, a convencer, ¿no? Nos llega a convencerme del todo. Esa parte, ¿no? Que parece que es como que casi se lo toman como un juego. Y... creo que esa evolución de los personajes no está bien, no está muy conseguida, porque aunque en algún momento puedas llegar a pensar en plan de, bueno, vale, sí, han asumido lo que les cae y entonces, bueno, pues ya van a tirar para adelante, van a hacerles creer a esta gente que sí, que al final son brujas y como no les queda otra, pues bueno, vamos a cascar, entonces pues venga, nos lo vamos a tomar de la mejor manera posible y entonces vamos a intentar divertirnos. Yo creo que eso no lo han conseguido. No veo el clic, ¿no? que haga ese cambio en ellas. Es como que desde un primer momento como que les da un poco igual, ¿no? Se lo toman como muy a la ligera. El único cambio realmente es el de la prota cuando quiere protegerlas. Cuando dice, claro, yo soy la bruja, soy la única bruja, y empieza el juego de la segunda parte de la peli, que es el tiempo... A mí es lo que más me interesa también. Claro, pero bueno, al final es eso. Es que si ya le quitas eso... No, me refiero que es el único momento quizás de esa especie de ruptura, ¿no? De ese cambio. El resto, sí. A mí sí... Quiero decir, a mí me parece, es verdad, me parece una peli sencilla, pero sí es una peli que, por ejemplo, a mí personalmente sí es una peli que volvería a ver por varias razones, pero es verdad que no guardas un recuerdo de tener que verla una segunda vez para descifrar cosas o detalles, ¿no? Creo que va más por ahí la cosa más que por lo otro, porque a mí, por ejemplo, a nivel reflexión sí, pero porque me interesa el tema, claro. pero quizás hay pelis que guarden una reflexión más alta, ¿no? Que vuele más alto en ese sentido. O sea, no es una película muy profunda, no hay mucha capa, no, o sea, es una película como
en ese sentido bastante superficial, sin esto, sin necesariamente que esto sea algo peyorativo, o algo malo. Es que yo creo que está como escondido en una película de entretenimiento para divertir, porque es verdad que, bueno, alguien decía por ahí, ¿no? Que no me gusta el cine sirio en versión original y que por eso esta película no... Es que en la película... No tiene nada que ver con... Claro. O sea, es como que lo que decías el otro día, ¿no? Hablábamos por ahí de Satan Tango. Pues, hombre, creo que ver Satan Tango no tiene nada que ver con ver Aquelarre. Eso es como un cine... O sea, hablar de Belatar o de cine gafapasta en su máximo exponente. O claro. Ponerte a ver Bergman, creo que está a años luz de Bergman esta película. Sí, yo creo que no. Algo, no algo de esa talla. Pero, por ejemplo... O ver a Dreyer, ¿no? Que te has puesto tú, por ejemplo. No pero yo lo veo. Por eso antes, cuando hablábamos de lo de La Bruja, la diferencia para mí está ahí, ¿no? Que creo que La Bruja, creo que esta invita más a... Y yo creo que está contada de una forma en la que te invita más a estar ahí, simplemente a pertenecer a la historia y demás. Y por ejemplo, una peli como La Bruja, te apetece más desentrañar todos los detalles o todas las cosas que tiene y que pueden ser muy... Claro, es que estamos hablando de los, ¿no?, polos completamente opuestos. Es una película con muchísimas capas de Witch. Al final, Aquelarre, siendo una película que yo creo que funciona muy bien y que entiendo perfectamente que además esté entre las mejores del año en el cine español, es una película que tiene un mensaje muy claro, que es también un poco, bueno, de todo el mundo, todo el tema feminista y todo esto, que creo que lo juega bastante bien. Y ya está, ¿no? Y luego, sobre todo, también se apoya, yo creo, en una primera parte, en un estilo muy preciosista que a mí me sorprende, la verdad. No sé si a vosotros... Sí, a mí eso de ver es muy disfrutable, muy bonita, como dices, casi preciosista, bueno, y sin casi. Y desde luego creo que eso es un gran valor, ¿no?, que tiene la película. Pero bueno, pues hay otras cosas pues que a lo mejor están ahí más justas, ¿no? Que es como, bueno, no más justas, sino que al final es lo que es, ¿no? Y que igual tampoco le podemos pedir a esta película otras cosas como eso, pues tener un guión maestro o pues eso, ¿no? Lo que estamos un poco diciendo, ¿no?, de las capas. Yo creo que ahí lo que hay que entrar es en interés o en más interés o menos interés por una película como La Bruja o como una película como esta. Yo es que creo que la peli no se pueden comparar, no son comparables. No aspira, claro, es injusto. Eso es lo que quiero decir, que al final yo creo que esta peli simplemente te habla de un momento y te habla de eso, ¿no?, lo que estábamos comentando. Y que la cosa sería si supiéramos que buscaba más, ¿no? Si supiéramos que buscaba más, lógicamente, pues a lo mejor podría ser criticada por eso. Pero tengo la impresión de que no lo busca, ¿no? De que al final es una especie de relación espectador-película más superficial, de cierta forma, y que va cambiando quizás con los personajes. Yo es que veo la parte femenina, pero fíjate que a mí una parte que me interesa mucho de la película es la masculina, la parte del deseo, ¿no? Creo que, sobre todo, hay un momento que la verdad es que creo que es uno de los momentos que más me gusta de la película, que es cuando describe cómo ha visto al demonio y de repente aparece esa noche ese personaje que se cuela en la celda de ellas y lo ve el personaje ¿no? Como si fuera el demonio. A mí ese momento creo que es posiblemente uno de los momentos que más me gusta de la peli, junto con el Aquelarre. El Aquelarre me gusta mucho cómo está hecho y cómo está rodado. Y creo que es la escena de la película. Sí, total. Pero claro, ese momento es todo como una preparación y una concentración, ¿no? Para como eso. En plan calienta que sales, ¿no? Sobre todo, totalmente, sobre todo porque crece tanto en el espectador las ganas de verlo que vas o sea, bueno, no en contraste, ¿no? Sino de la mano con el personaje de él, de quiero también ver cómo es un Sabbath, ¿no? De ver cómo es y cómo lo hacen, y sobre todo por ese juego de los personajes que tú sabes que no lo son. Entonces van a desarrollar algo que no lo han visto, o sea, que no lo han visto, o sea, que no lo han vivido, sino que van a interpretar algo que ellas viven, porque están en la naturaleza, porque ya se habla de que bailan, de todas estas cosas, y al final es cómo podemos interpretar esto, ¿no? Interpretar esto que quieren ver, cómo lo hacemos, porque también el personaje de ella juega todo el rato
con esa parte erótica, ¿no? Hacia el personaje de él, de ganármelo, ¿no? De embrujarle, como él dice. Entonces, yo creo que la película, las bazas por lo menos que parece que juega, las juegan muy bien. Y yo creo que es la parte más que a mí me pasa lo mismo, ¿no? O sea, elegiría La Bruja por encima de esta película, pero posiblemente por mis gustos. Por mis gustos, claro. Y porque me interesa a un nivel... Y porque creo que es que La Bruja es el cine en su máximo exponente. O sea, sí, es otro... El Faro, o sea, Robert Eggers... Es otro nivel, es que es otra cosa. Ese tipo de director que roza casi la enfermedad mental, ¿no? Una persona, no, o sea, pero estaba hablando como, poniéndole como un absoluto genio y ensalzándole a un nivel de pues eso, una persona que me parece sobrehumana, que tiene superpoderes como director y como narrador, ¿no? Porque pues se mete tan dentro de una historia que pues eso, empieza a capearlo de tal manera que arma pues un planeta, ¿no? Y tienes que llegar hasta el núcleo para poder comprender y saborear del todo ese plato, ¿no? Que te acaba de poner. Es que ese tío iba a decir, te folla la mente. O sea, ese tío es que te... Pero en el fondo estamos hablando de... Joder, además comentabais El Faro, su última película. Es una película que es así que... Esa película sí que no es para todo el mundo. Esa película... ¡Cómo nos gustó El Faro! ¡Joder! Pero te puede gustar mucho y puede ser una gran película que puedes valorar objetivamente como una gran película. Pero claro, compararla con Aquelarre, que ha sido de lo más visto en todo el mundo la semana pasada, que estuvo entre las películas más vistas en Perú, ya no solamente en España, o sea, una película vasca que sea la más vista en Perú. Claro, es que estás hablando al final de una película que dentro de sus limitaciones también de producción, de pasta y de todo esto, no deja de ser una película comercial. Joder, y esta película, ¿sabes? Qué curioso, ¿no? Pues este año también, y es algo que me gustó, la verdad, con una amiga hace unos días. Digo, vaya año tan de puta madre para el cine euskaldun, ¿no? Porque, joder, está Anne y está Aquelarre, ahí en Los Goya, las dos rodadas en euskera. Es verdad que Anne y está, tanto una como otra, tiene alguna parte en castellano, pero bueno, por lo menos en esta te da tiempo a leer los subtítulos. Pues, joder, Anne. Todavía no la he visto. Joder, pues es que es todo el rato gente enfadada. Y hostia, los vascos cuando se enfadan y se arrancan en euskera, seguir los subtítulos. Ojo, Cuando, es que cuando los vascos se enfadan, no leo los subtítulos en español, no entiendo los subtítulos en español. Ese es el nivel. No, pero con el euskera pasa, como decía un profesor mío en la SCAC, Joan Marimón, que es un absoluto crack, un tipo maravilloso. No creo que estés oyendo esto o viendo esto. Bueno, a lo mejor sí. Le mando un abrazo. Un gran profesor, por cierto. Y él dice, es que hablar en catalán ahorra tiempo. Sí. Y es verdad, y con el euskera pasa lo mismo, ¿no? Pero bueno, el andaluz es más discutible. Sí, cortemos el país, no pasa nada. No, pero es verdad que ahorras tiempo. Tienes menos letras, tienes menos palabras, tienes menos, ¿sabes? Como economía. Se contrae, sí, también. Pero bueno. No, sí, pero no deja de ser curioso lo que comentas, ¿no? Una película en vasco que no se hacen tantas. Es verdad que cada vez se está abriendo más eso, ¿no? Ese melón de también películas en gallego, películas en catalán. Catalán es verdad que había más. La boda de Rosa también tenía parte en valenciano. La inocencia, ¿no? de mi amiga Lucía Alemany también es la película entera en valenciano. Cada vez se está promoviendo más que se ruede en el resto de idiomas tienes de por España, ahí, ¿no? Tienes por ahí una peli muy guay, vamos, a mí me mola mucho Loreac por ahí también, que a mí es una peli que está muy guay. Bueno, es verdad, incluso comentabas, ¿no? El cine vasco, los últimos años, el cine... Rementari, que de hecho, Rementari la teníamos también ahí como un buen referente, ¿no? La tengo, joder, en principio. Qué gran película. A mí Rementari y además, qué película tan
arriesgada, ¿no? Es una peli con... de echarle huevos, ¿no? De echarle muchos huevos, o varios, me da igual, lo que queráis. Pero una peli de esto que la ves y dices, ¡joder, qué valientes, ¿no? Han sido con esta producción. Y, joder, Andía, ¿no? Que no tiene nada que ver con esto, pero Andía, joder, qué peliculón, macho, Andía, ¡guau! Qué maravilla, me flipó Andía, ¿eh? Bueno, y no tiene que ver y podría tener que ver, en realidad, ¿no? Porque también trata mucho el tema del pueblo vasco, que por cierto, del pueblo vasco me refiero sobre todo a la cultura vasca, porque una de las críticas, lo escuchaba que lo comentaba el propio director, que Aquelarre probablemente no tendría o que había escuchado por ahí en ciertos foros a ciertos productores que decían que no iba a tener tantas oportunidades porque se le va a considerar una película independentista. Pero ¿what? ¿Qué me estás contando? Esto como que independentista, ¿no? Y es verdad. ¿Quién lo ha dicho? ¿Dices eso? Es que lo comentaba Pablo Agüero, lo escuchaba en una entrevista, que él decía que había escuchado que un productor suyo le había dicho que otros productores estaban comentando que se estaba considerando una película independentista. Que pues ok, es que ya... Ese es un problema, pero ese es un problema actual, de politizar absolutamente todo, incluso lo que no está politizado, más allá de lo que politiza. O sea... Buen despolitizador será. Considerar que por hablar euskera eres independentista es de tener muy poquita cultura, ¿eh? A eso voy. Sí, se nos está yendo un poco, la verdad. Hostia, es que vamos para atrás como los cangrejos, que bueno, yo qué sé. Igual, tal y como va la política en este país, puedo entender que alguien te diga esa tontería. Son los fantasmas continuos. Son los fantasmas continuos de todo, ¿no? O sea, hay algo así y rápido vienen los fantasmas del independentismo, pasa otra cosa y vienen los fantasmas del otro lado. O sea, estamos rápido... Es un momento muy de crispación, ¿no? De rápido salta una chispa... Bueno, juzgando, ¿no? Juzgando rápido sin conocer. Pero es curioso porque precisamente de esto habla la película, ¿no? Al final, de juzgar al lado y me da igual, es que estás en el lado contrario y te toca. No... Estas que hablan raro son brujas. Bueno, es que uno de los... en algún momento se comenta eso, ¿no? Que esa es la lengua del demonio, deja de hablar así, ese tipo de cosas, ¿no? Y al final es simplemente... Incluso acaba al cura que en algún momento les comenta, les dice algo en euskera, ¿no? Es como, oye, no hables en euskera que vas tú detrás. y él, por mucho cura que seas. El cura previamente comenta, aquí se habla en cristiano. Sí, pidiendo que se hable en español, que ni siquiera ya podrían hablar en latín, pero no, se habla en español. Que eso, no sé si os ha llamado también la atención cómo son los diálogos de la película, porque, bueno, está ambientada en 1600 y pico, 1608, una cosa así, creo que he comentado antes, y sin embargo el lenguaje no es actual en el sentido, no hay, yo qué sé, coletillas que podamos escuchar ahora, pero tampoco están hablando en tipo vuesa merced y... Claro, que eso quizá también es algo que también me ha cantado un poco, ¿no? ¿Te ha rechinado a ti ese aspecto? Sí. Joder, es que, joder, claro, tú luego ves el perro del hortelano, ¿no? Por ejemplo, es como, hombre, estás en el siglo XVII, ¿no? Es que igual, ¿no? Pues... algo distinto tendríais que hablar. Pues yo fíjate que lo... le va a pedir casi un selfie una amiga a la otra, ¿sabes? yo fíjate que lo valoro como algo positivo, porque me parece que sí, porque tampoco no le va a pedir un selfie. Yo creo que cuidan el lenguaje, ¿no? No es tan exagerado. Es una exageración. Sí, te he entendido, ¿no? Pero que creo que de algún modo al final lo que está haciendo utilizando el lenguaje así es decirnos que esto pasa ahora. Habría que... también es una exageración, ¿no? Lo de que esto pasa ahora. No sé qué mana mujer, pero... Entendiéndolo así, sí que, bueno, te veo la arista, ¿no? De que bueno, pues... pero, joder, ya que... Joder, estás haciendo una peli, pues eso, siglo XVII, brujería, tal, no sé qué...
no sé si ya vas a eso, vas un poco como con todo el equipo, ¿no? Es que Pues a mí había momentos que me parecía que era como a lo mejor de hace 50 años Sí. el utilizar. Y entonces no me molestaba tanto, porque me parecía que era como actual. No sé, Bueno, a lo mejor yo creo que una es una forma. decisión, yo creo que es una decisión más de la película en pertenecer a una parte que se pueda ver fácil, ¿no? Yo creo que es un poco de pertenencia a eso. No sé si habrá sido una decisión de desarrollo de proyecto y tal, el decir, mira, vamos a usar esto de cara al público, ¿no? A dónde vamos dirigidos. Entonces, Entiendo yo no que sé sí, si, creo que era una si va decisión. más por ahí. Creo Claro. que era una decisión que estaba pensado para intentarlo también hacerlo más accesible. Pero Sí, que lo usan muchas pelis, o sea, que no es la única. O sea, hay Sí, muchas que- pelis que pueden ser de época, que pueden ser de esto, que al Si final tú quieres caen en eso. que vea la película gente como las edades de las protagonistas, pues lo más probable es que igual si empiezas con vuesas Mercedes y demás, echas para atrás a gran parte del público, y más hoy día como está la juventud. Y además que Divino tesoro. estaríamos hablando ya no solamente de diálogos en vasco, sino en vasco antiguo, que ya es como lo más retorcido del mundo, ¿no? Sí, A nivel comercial, vamos, te es frío. una forma de acercarse al Bueno. final al público actual y a las personas a las que va dirigido en la actualidad. Y yo creo que El buen- no es, el no es buen mal. euskera. A mí no me ha saltado, por ejemplo. A mí la peli no me ha... O sea, a ver, no es que me haya saltado, pero lo he pensado, en plan de, esto es ¿por qué hablan aquí tan así, tan campechano? ¿De qué van? No, lo pensé, sobre todo, ya no de cara a las chicas, de cara a los mendrugos estos. A ellos, sí. A ellos, claro, al juez y a esta gente, ¿no? A esa gentuza. Que Es como- se le presupone unos estudios. Claro. Y Bueno, unas sí, formas. estudios mis cojones, ¿sabes? O sea, ahí entraba un poco, yo creo, también. Sí, mierda ha habido en todas las épocas. Y enchufados también. Y gente a dedo, gente puesta, ¿no? En los sitios. Eso viene de muy atrás, hombre. Eso no es nada nuevo. No lo ha inventado el PP. El recadito. Toma ya. Ojo, porque bueno, lo de la dedo creo que cada vez está más extendido. Vale, pues sí, que he dicho el PP como podía haber dicho cualquier otro, ¿eh? Me da a mí O sea, que sí. que luego me ponéis pitidos y me me censuráis. Bueno, sí que otra cosa que no hemos comentado es lo hemos comentado así aparte a través de la realización, pero bueno, la dirección artística que también se llevó un Goya. Sí, maravillosa, sí. El diseño de Sí, sí. vestuario igual. Vestuario, una pasada. Sobre todo la parte, ¿no? más de ambientación de la época, creo que está cuidadísimo. O sea, ahí vamos, Sí. han ido con todo, el presupuesto, todo para eso. El sonido, Y con el sonido gente- también. El sonido también está bastante guay, ¿eh? Que, o sea, es un problema que tenemos en este país en las producciones, que generalmente el sonido suele, no sé por qué, tío, suele perchear, ¿no? O O sea, sea, hay ha veces cambiado que- ha cambiado un poco la dinámica, ¿eh? Con los últimos Sí, años sí. hay un desarrollo de diseño sonoro y de todo. Sí, pero bueno, o sea, a ver, esto habrá sonidistas que digan, pero joder, es verdad, es que joder, y no hace tanto tiempo, ¿eh? Que pones pelis y es como, no te oye, bien hecho, ¿eh? No. Mira, les ha pasado a mis padres, ayer estuvieron viendo Las Niñas y por ejemplo Sí. a mi padre no le ha gustado nada esa parte de lo del sonido que muchas veces se cuela por encima de las conversaciones, que a lo mejor están con la música puesta y tal. No está bien ecualizado, Y sí, no sé. a mí me gustaría mucho preguntar si es aposta o no, porque yo creo que a veces se hacen cosas que pueden ser más arriesgadas o no para crear situaciones, para crear sensaciones, para buscar determinado compromiso con el público y tengo las dudas, ¿no? De algunas cosas de estas, de por qué y cómo se hacen. A mí me parece interesante, ¿no? Porque, bueno, pues sería extraño a veces que el sonido de las voces y de los diálogos esté tan por debajo, ¿no? de la otra parte. Entonces, bueno. Sí, es uno de los problemas, sobre todo, también yo tengo dudas si porque no lo sé, y esto lo desconozco totalmente. Podríamos traer algún día a Martín del Pertigosaurio, que últimamente está haciendo además vídeos explicando estas cosas y que podría ser muy interesante, para hablar de
por qué este problema? El problema de no escuchar sobre todo los diálogos, jue, hay momentos en los que dices, ostras, es que casi me tengo que poner subtítulos para entender lo que estáis diciendo. Y no es una cuestión del actor, que no vocalice, que también se les critica mucho eso, sino de cómo está cómo está ecualizado, cómo está mezclado. Sí, la mezcla. Claro. No sé, es que no quiero poner ejemplos tampoco de qué películas últimamente me ha pasado eso, pero sí que es un problema. Es verdad que en Aquelarre yo creo que al final, como también los espacios son tan pequeños, gran parte de la película transcurre en una celda, no se busca tanto sonidos de ambiente, ¿no? Los propios sonidos de la celda, con lo cual eso yo creo que también ayuda mucho. Y luego otra cuestión que también quería comentar es que tengo dudas sobre si el mismo sonido de una película es igual en Netflix, por ejemplo, que en sala de cine. No. Más allá de que en la sala de cine probablemente tengas... bueno, probablemente no. Seguro vas a tener mejor equipo que en tu casa. Pero sobre todo... digo de cara a que las alguna copias. película que he visto en Netflix la he visto también en cine y no sonaba igual. No, o sea, pero a ver, daos cuenta la parte técnica, ¿no? De un cine, claro, y la parte de altavoces y todo, claro, el rango dinámico que puedes tener en uno y en otro. Claro, al final en plataformas existe está la parte de la compresión. De todas formas, yo no sé qué compresión tendrán a nivel las pelis, porque al final el sonido ocupa menos, ¿no? Que el vídeo. Entonces, aunque, bueno, entonces habría que verlo. Habría que verlo, pero lógicamente no puede ser lo mismo por el tipo de compresión que requiere, claro, una plataforma que otra. Mi duda está en si se hacen... Es que no lo sé, ¿eh? Si se hace una mezcla de sonido para sala y otra mezcla de sonido para plataformas. Y que esté pensada para al final, joder, es que es imposible que tú tengas el mismo sistema en tu casa que en el cine. Es imposible. Entonces, no sé. No sé si se está trabajando en ese sentido, no tengo ni idea. Eso sería muy guay hablarlo con Martín. Eso sí, por ejemplo, sería una de las cosas muy guays hablarlo con él. De saber cómo se hace. O sea, al final, cuando hemos sacado proyectos a cine, en este caso cortometrajes, o a tele, como por ejemplo, me acuerdo de un proyecto que era para cines y también para Movistar, y al final se basa más en el tipo de archivo y en la compresión que hacen, y yo no sé si también, bueno, los fotogramas a veces... en lo que está basado, y supongo al final lo que creo que pasa es que hay una pérdida, ¿no? Hay una pérdida por arriba y por abajo, digamos, y hay muchos detalles que vas perdiendo por el rollo, por el rango dinámico que creo que tiene el propio archivo, pero esto habría que verlo bien con una persona que al final se dedicase a esto. Que sepa. Sí, básicamente, porque podemos hablar y de algunas cosas y tal, pero no en profundidad. Bueno, pero hablar sin saber yo creo que también está permitido, ¿eh? O sea, sí, es muy nacional. Deporte nacional. Sí. Claro. Bueno, pues sí. Bueno, si queréis un poco ya por cerrar el tema de Aquelarre y nos vamos a cenar, o si queréis seguir hablando un poco más. Pero yo creo que insisto, es una película pequeñita, creo que es una película que no intenta aspirar a grandes cosas y que precisamente por eso, siendo pequeñita y siendo muy sencilla, se disfruta mucho. Y yo creo que antes tú comentabas, Víctor, que no es una película para todos los públicos. Hombre, es que al final no hay ninguna película que sea para todos los públicos, ¿no? Pero yo creo que sí que lo es, que en el sentido... me estoy contradiciendo, ¿no? Pero sí que creo que sí que lo es en el sentido de que creo que es bastante comercial, que tampoco está tan fuera. Te puede tirar para atrás y le tirará para atrás a muchísima gente, estoy seguro, el tema de los subtítulos, el tema de que esté en vasco y que tengas que leer subtítulos. No sé si está doblada al castellano. Ahora mismo no sé. Es que ni lo he mirado. No lo he mirado. Bueno, como le pasa a muchas pelis, yo creo que habría una pérdida en la película doblada. Porque al final el hecho de que hablamos casi de una peli folclórica, el hecho de que del propio idioma forma parte de la propia peli. Ya no es, claro. Es como si hablamos de algunas pelis en las que pues hay personas italianas, alemanas, no sé, o sea, como que
hay esa necesidad de falta de entendimiento, ¿no? De ese contraste. Y en este caso, incluso el propio idioma es parte de la película y parte del problema de la película, del problema que pone encima de la mesa, ¿no? Entonces, esta peli doblada, pues pierde una parte. Está claro que pierde una parte, yo creo que importante. Tampoco creo que sea una peli muy difícil de seguir la parte de los subtítulos, como puede ser un Scorsese o un Fincher, que hay diálogos y diálogos. Pero eso es para ti, que estás acostumbrado a ver películas con subtítulos. La gente que no está acostumbrada es que le da igual, aunque sea un cortometraje de 5 minutos. Es que les saca muchísimo, y es verdad. Al final sí, cuando sale el segundo subtítulo ya dice, bueno, pues que yo no he venido aquí a leer y tal. Pues que, ¿sabes? Claro, sí. Al final es una costumbre que bueno, es totalmente aceptable, ¿no? Pero sí, yo creo que eso le puede pasar factura a más de uno. Es mi impresión. Pero bueno, en cualquier caso, una película que yo recomiendo, y yo creo, me he quedado con ganas de verla una segunda vez por analizarla mejor, es verdad. He dicho que antes que no es una película de ver 2 veces, pero sí, sobre todo de cara al programa, ¿no? Y no me hubiese importado verla una segunda vez, no hubiese sido algo como, Dios, otra vez ver esta película. No, para nada. Creo que es una película muy disfrutable. Y bueno, si queréis cerrar vosotros. Con ese ánimo nos vamos a casa. No. Dicho está. Sí. Es que ¿sabes qué pasa? A mí se me ha roto un auricular. Se me han roto los cascos. Entonces, para seguir la semana a mí. Claro, sí. Claro, que es como, entonces, mira, estoy aquí que se me va a caer en cualquier momento y me lo estoy... De hecho, mira, acaba de pasar, ¿sabes? Mira, para que se vea. En riguroso directo, ¿eh? Claro, o sea, con la oreja roja, por supuesto, de tenerlo apretado. Entonces, bueno, pues ya, para rematar la semana, así cierro aquel arranque. Pues, a ver, yo sí creo que o sea, sí, o sea, igual antes no me he explicado bien. Sí creo que sea una película... para un tipo de espectador más amplio, o sea, es decir, que abarca mucho más tipo de espectador. Por eso ponía, cuando ha salido a colación La Bruja, creo que es una peli que puede arrastrar a mucho más público que una peli como La Bruja, que en los primeros 5 minutos ya pone, digamos, al espectador sobre aviso, ¿no? De oye, necesitas algo más que simplemente sentarte delante de la pantalla. O sea, necesitas meterte, y es una película que lleva mucho más al espectador. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, pues al final sí que es más comercial y más superficial, aunque tenga un componente muy actual, ¿no? Y que puede dar para mucho debate. Pero sí que creo que pertenezca a ese grupo más mainstream, por decirlo de alguna forma. Sí, quizá más que superficial, la palabra es mainstream o comercial, ¿no? Que al final... Comercial, sí, quizás es comercial. La palabra es más comercial que superficial. Sí, que a lo queda como peyorativo, ¿no? Pero sí, pero... No es la intención, sobre todo porque... Comercial, chula, o sea, yo no la veo para nada comercial. No, yo la pongo entre medias, me refiero comparada con una peli como La Bruja o pelis de estas que abordan la brujería y abordan el cine de otra forma. Me refiero a lo que hemos estado hablando, que es una peli que es mucho más cercana al espectador, Ojo, que está hecha de una forma mucho más... Esta película yo creo que con una pequeña vuelta, y si te viene desde Estados Unidos, con un sello de Sundance, se convierte en la típica película indie muy comercial. Puede ser. Que también es por una cuestión de marketing. Yo creo que el hecho de que esté en vasco, que le pesa en ese sentido para que no sea comercial. Claro, pero si fuese inglés... Sobre todo va por ahí. Sí, si fuese inglés, a lo mejor... Ostras, ¿eh? Sí, igual en inglés sí. ¿Algún otro comentario tú, Mick? No. Joder, ya lo siento. Yo me lo estoy pasando muy bien. Pero es que no, mi cabeza no da para más. O sea, entre que me salió un orzuelo, entre que tengo puntos en una muela, no sé, se me ha roto el casco. Es que mira, esto ya es... La debacle. Es el acabose. O sea, es ridículo. El mejor día de mi vida. Esto, yo qué sé, es que no sé. Yo voy a echar que me echen las cartas o algo.
Vale. Si yo lo único que quiero es sacar 4 horas para el Snyder Cut, joder. Es él. Apagamos y póntelo. Espera, vamos a hacer una cosa. No, no, porque tengo que hacer otras cosas. Vamos a despedirnos para la radio y si queréis aguantamos aquí 5 minutos que acaba de venir Mario de cenar y nos vamos a cenar nosotros también. Nos despedimos hasta la semana que viene, que hablaremos precisamente con Mario de Astroafición, que echad un ojo a sus webs, a sus vídeos, a sus redes sociales, porque es muy interesante. Hablaremos de Martian, del mundo del espacio, de Marte y de esas cosas con él, que sabe muchísimo. Y hasta la semana que viene. Nosotros nos seguimos quedando aquí en Twitch diciendo chorradas, pero vamos, que hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos. O no, o nos vamos. Es que yo, o sea, ¿me queréis tener así? Me has roto, en serio. Pues, o sea, no nos parece, no es lo suficientemente ridículo como para. Es bonito. Con esto ya. Un mínimo de 25 minutos, yo sí que te dejaba así, la verdad. Sí, pues, hombre, pues igual no. Igual me voy antes. Igual no. Además, me estoy meando a rabiar. Yo también, un yo poquito. estoy igual también. Vamos a ver quién aguanta. Aguantando más. Eso te da más 10 en presencia, dice Mario. Sí, o sea, vamos. Ya puede más 10 en altura. Somos personas altas. Dejad de verlo como que no. Personas altas. ¿Qué no? Puestas. Sí, no, putas meonas. Es que no hemos ido a mear, ¿eh? En todo este rato. Que no hemos ido a mear. No hemos meado. Pues yo por eso me estoy meando. Y que aparte yo ya estoy mayor. Soy un señor mayor. O sea, me he hecho muy viejo desde que hay coronavirus. La pandemia ya me ha terminado de rematar mi vejez. ¿Quiere Mario pipí ASMR? Súbelo más. Te tiene que subir. Bueno, yo voy a mear. No sé cómo. Pero se escucha flojo. Pero sí, es que claro, a ver, es que sí. Sí, hemos obligado a que Mick tenga que ir a hacer pis. Lo que no sabemos es si ha sido lo del agua o el... Ya A lo mejor lo de que sea rollo barco también le hace pis. Le aprieta. Es difícil con esta botella. Bueno, Mario, estamos aquí por ti, simplemente. Así que si quieres hacernos alguna pregunta de cara a la semana que viene, es el momento, porque ya es una reunión. ¿Alguna peli que ver más, aparte de The Martian? Antes, esta mañana me contaba Mario, me preguntaba que si veía... no sé si las tienes por ahí tú, Mario. ¿Dónde están? Bueno, First Man, que antes la ha comentado Mick. Stargate, creo también. Bueno, esas eran las películas, algunas películas que veremos para la semana que viene. La de Europa, aunque se ha llamado en muchas formas, Europa Report, ¿la has visto? Europa Report, es que se llamó de varias formas. No me suena, no. No te lo preguntaba a ti, Sergio. Ah, vale, a Mario. Sí, hijo, Stargate, sí. Apolo 13. ¿Stargate o Stargate? Que son pelis diferentes. Atrapa la bandera. Atrapa la bandera podría ser interesante, ¿eh? La de Europa One. Es que se llamó Europa One, Europa Report. Y hay en otro país que no me acuerdo cómo se llamó, pero tenía hasta otro nombre de persona. Vamos a hacer turnos, voy ahora a hacer pis. Pues esa, la de Europa Report, tío, Mick, ¿te acuerdas? La cazamos en Sitges, esa. Sí, Europa Report. Sí, que de hecho, como nos metíamos a mear, yo creo que en ese estabas tú guardando cola y Lu y yo nos encontramos con el director. Allí en el Meliá, no me acuerdo cómo se llama el puto hotel. Meliá. Y muy majete. A mí me gustó mucho y estuvimos hablando con él sobre el final de la peli. No te cuento más para que la veas y cuando la veas, pues parlamos.
Yo no sé si incluso la tengo por ahí. Pero luego le cambiaron el nombre, ¿no? Es que es por eso, se llamó... Europa One le pusieron luego. Se llamó Europa Report, Europa One, y llegó a tener hasta otro nombre. Que, si mal no recuerdo, lo voy a buscar directamente. O sea, yo le puse un 8, tú. No, si salimos encantadísimos. A mí lo que pasa es que, sin desvelar el final... Ya recuerdo. A mí es lo que no me gusta. No, o sea, porque es como que la peli tenía un rollo tan más ciencia que ficción que bueno, que de todas formas también me interesó. A mí me pareció una peli muy guay. Sí, estaba muy bien, sí. A mí me gustó. Es verdad que, a ver, también Don Sitges salimos como muchas veces como un poco enajenados de festival, ¿no? De que a lo mejor, o sea, en vez de un 8 pues sea una peli de un 7, ¿sabes? Pero siempre como que le das un puntito más. Pero sobre todo es una peli como diferente. Sobre todo es como una peli diferente a otras que a lo mejor vemos. Y entonces, pues eso que se lleva, la verdad. Por cierto, Mario, no sé si te suena este libro. Bueno, está al revés, pero es La Resistencia de Scott Kelly, Un año en el espacio. No sé. Bueno, ¿a vosotros os suena? No. Ni idea, no tiene ni idea. Pues a lo mejor, no sé, tanto que sabe del espacio y no sabe este libro. Bueno, nosotros hemos conocido a personas que han estado con gente que ha estado en el espacio. Sí, y ya había hecho yo el comentario de Atrapa la bandera y creía que ibas a ir por ahí y no... Pues no lo había cazado. Bueno, realmente no, a ver, es que iba a comentar... Es abrir un melón, ¿eh? Sí, abrir el melón. Lo que pasa es que sé que vas a ser destructivo y no quiero que seas destructivo. Pero bueno, al final es citar una fuente científica. Mira, también se llamó a la película Europa. En algunos sitios se quitó Report y One. No quieres que abra ese melón. Sí, yo encantado. No sé qué cojones habláis, pero... De un científico, biólogo, profesor de universidad, que defiende que el hombre no llegó a la luna porque los astronautas, por la tristeza de los astronautas, al volver a la Tierra. Él defiende que si los astronautas hubiesen ido... Yo Moon sí que la he visto. Moon maravillosa. O sea, Moon... Además, la banda sonora de Clint Manson creo que era... Que la banda sonora es una barbaridad también. Sí. Esa peli es magia pura. Que sigue Sergio, perdón. Sergio. Es que está ahí Mario... Un 10-10. No, estaba leyendo también yo a Mario, que no me he dado cuenta. Termina, Sergio. No, eso es que un científico que dice que los astronautas no llegaron a la luna porque cuando volvieron estaban tristes. Sí, que volvieron, no era a Canarias. A Canarias y tal, y cuando estaban allí, que les vio como tristones. Sí, y que no era sospechoso. Claro, que de hecho, en la luna puedes estar. Hay algún vídeo por ahí en YouTube que lo cuenta. Es interesante. O sea, para estar tristes tuvieron que volver. O sea, tuvieron que ir. Oh. Bueno, es que además, Mario, ya hablaremos, si no la semana que viene mejor, de este tema, porque puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso. Bueno, que nos vamos a cenar porque Mick tiene cara de querer irse a cenar desde hace... Pobre Mick. Mick tiene cara de quererse ir ya directamente a desayunar. A desayunar mañana y... No, lo que quiero es meterme en la camita. La camita. Pues como... Sí, pues el rato que cuando me meto en la cama es como que ya mis problemas como que parece que han desaparecido ese rato. Pues no pues te estás engañando, ¿eh? Ya, pero bueno, yo qué sé, es como, bueno, ya me meto en la camita y digo, bueno, ya está. Y me leo un ratito y me quedo dormido y sueño con pues yo qué sé, no sé. Mario dice que tiene auricular de querer irse. Sí, mira, tengo mira, sí. De hecho, esto lo tendré que pegar en algún momento. O sea, son unos cascos de puta madre. O eran. Sí. No, o sea, lo voy a pegar. O sea, vamos.
Bueno, Los cascos de la hostia. yo creo que es momento de irse, porque esto ya no da Sí, para esto, más. o sea, esto es deleznable. Se ahogó. Chao. Se ahogó. Venga, vámonos. Vámonos. El casco, digo, el casco, Sí. que se ahogó. Vámonos. Se ahogó, que fue a comerse unas tostadas Sí, y se pero ahogó. Vámonos, pero no muy lejos, porque total, para drogarnos no vamos a irnos. Hubo una temporada que solo hablábamos con frases de aquel corto, de aquel corto. Que solo hablábamos así. Sí. Mario, ¿quieres unas tostadas? No, pero... no. Ya está. Sí, adiós. Adiós, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Venga, tío. ¿Mario? Chao. ¿Mario? Mario. No, vamos a cortar esto, que es peligroso. Corta. Qué gran cortometraje. Hasta luego. Adiós a todos.